¿Cuál es el paso que uno puede dar? Es decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo me di cuenta que la verdad que mi hijo está mal educado, no está bien educado y querría cambiar la cosa. Tengo una sola vida, ¿cómo hago para salir adelante? Buenísima pregunta. Es gracioso porque siempre Dios, en su divina misericordia, pone el remedio dentro del veneno, ¿no? Entonces, esta misma situación ha generado esta frustración general, pero al mismo tiempo esa ciencia ha generado una tecnología magnífica. Esa tecnología nos ha liberado. Hoy a nosotros nos pueden estar viendo en todos lados del mundo. Igualmente, yo podría estar en este momento mirando a los mejores profesores de las mejores materias. O sea, yo no tengo más que ir al colegio en realidad. Yo lo puedo hacer online. Lo que pasa es que también tenemos que recordar que el hombre es un ser social, somos personas, o sea, estamos en relación y nos perfeccionamos en relación con otro. Con lo cual tengo que tener una relación con los demás. No puede ser simplemente virtual. De la misma manera que la misa no puede ser virtual, tampoco hay algo sacramental en nosotros de carne y hueso que tiene que estar presente. Entonces, pero la familia es el primer núcleo, ¿no? Y sobre todo las familias numerosas. Hoy en día con la tecnología, en Estados Unidos hace ya más de 40, 50 años que empezó el movimiento homeschooling, donde la gente opta por sacar al chico de la escolaridad oficial, digamos, y a darles un contenido en casa. Nosotros sabemos que los primeros y principales educadores son los padres, los que tienen la gracia para educar a los chicos. El Estado cree que él es el principal educador, pero el Estado moderno, siendo esta especie de sociedad anónima burocrática, tiene un interés adverso al de los padres, porque el Estado moderno su interés es que uno lo vote cada 4 años y que lo mantenga en el poder y no es una cuestión de conspiración, es una cuestión simplemente de la naturaleza del bicho. En cambio, los padres quieren que sus hijos sean santos, y la santidad y lo otro a veces no se condicen, a veces, muchas veces. Entonces, ¿qué hago? En las sociedades libres, que se me ocurre que es básicamente Estados Unidos y casi ningún otro lado del mundo, se puede hacer homeschooling con toda la legalidad de la Constitución, en donde este fenómeno de que los padres sacan a los chicos del colegio y la madre y el padre, que son sensibles a los intereses de sus hijos, les dan un contenido específico y los ayudan a ser más, por ejemplo, el judío más judío, el católico más católico, el musulmán más musulmán, empieza por ese lado, porque los sacan porque no quieren que los chicos reciban contenidos adversos a su fe y esas cosas. Entonces ese es el primer motivador. Pero después van viendo que, yo puedo educarlo mejor en matemática que lo que hace en el colegio, porque ¿qué pasa en el colegio? Cuando estoy sentado con 40 chicos, claro. ¿Qué pasa? El que es lento merece que se lo ayude. Claro. Y si yo tengo que parar la clase para ayudar al lento, el que es rápido, a los 10 minutos de los 40 ya terminó y los otros 30 los pierde. Entonces, por eso que lo que vos decías, en casa ese chico hace 40 minutos de matemática es como hacer 4 clases de matemática. Entonces, el capitalismo es así, hecha la necesidad, hecha el producto. Los padres americanos empiezan a organizarse, son muy pragmáticos, tienen ese don ellos, y empiezan a sacar material que es mejor para. Entonces de repente aparece un papá que fue a MIT que dice, bueno, por ejemplo ahora Smarty, que es matemática, ex MIT, creo que son españoles, sacaron un programa de matemática que en 20 minutos el chico hace muchísimo, ¿no? La gente de Singapur se preocupó de edificar a su país y ideó un sistema de matemática y ciencias que la verdad que es el número 1 en el mundo. Uno hoy tiene la capacidad de hacerlo online y de tener los libros y gracias al correo y la industrialización y todo eso. Entonces el mismo mal que causó esta caída hoy tiene en sí la semilla de su propia destrucción o tal vez de su mejor reconstrucción, que es que nosotros podemos tener todos los elementos. Hoy en día vos tenés en online un montón de sistemas de homeschooling, es cuestión de ponerse a buscar. Los grandes autores para leer, y digo esto para los que nos están escuchando, hay que saber quién era Charlotte Mason en Inglaterra, que era la Montessori de Inglaterra. María Montessori, hay que saber quién es John Senior, hay que conocer un poco la historia del movimiento de los grandes libros y los libros clásicos de las artes liberales de la Universidad de St. John's, de Thomas Aquinas College. Hay que saber también el movimiento histórico, porque también yo creo que hay una falla, por ahí decirlo así, ¿no?, de mi alma mater, del Thomas Aquinas, que le da tanta prioridad a la lógica por encima de la retórica, que es pobre en la parte histórica, que es lo que quiere corregir Warren Carroll en Christendom. En Christendom tiene una visión historicista o histórica, que por ahí a vos te apelaría más, porque vos sos un hombre que ha estudiado mucho la historia,
y que es re importante porque en el fondo educar, padre, es contar historias. La gran historia de la Biblia, o sea, la gran historia de la Biblia, y a partir de ahí son los mitos, o sea, el conocimiento profético que era. Y bueno, hombres, Dios es así y va a venir. Bueno, y entonces hay una serie de cosas que me guían hacia eso. El conocimiento profético, el más antiguo, o sea, el revelado, lo sabemos por el Antiguo Testamento. Pero el no revelado es el conocimiento de las musas, de Homero, de la teogonía de Hesíodo, o sea, de los griegos y de los romanos, la Eneida, ¿no? Virgilio. Son gente inspirada que dicen muchas verdades y que son el politeísmo tratando de volver al monoteísmo anterior. Se hace ese politeísmo queriendo recordar algo. Como recordar la tradición primordial, digamos, de la que hablan algunos, ¿no? Claro, exactamente. La semina verbi que vos siempre enseñás a los chicos. Y después tenés, obviamente, Sócrates es el paso siguiente, que es lo poético-filosófico, que es a través del diálogo, viste que Sócrates siempre hablaba de verdades filosóficas puras, pero también de repente los ponía en la mitología griega. Entonces, no sé, el Fedro creo que salen de la ciudad y afuera él explica todo cómo Helios va de acá para allá en sus caballos, sus corceles. O sea, se usa ese símbolo para aprender. Y por último viene Aristóteles, y de Aristóteles para acá, que es el conocimiento ya filosófico más científico desde las causas científicamente ¿no? Ordenadas. Entonces, todo esto, toda esta sopa de cosas que te he tirado acá, ¿cómo se aplican a la educación? Y bueno, si uno se forma, o sea, uno empieza a aprender, dice, bueno, yo necesito ordenar esto. Acá es donde vienen las artes liberales nuevamente. Entonces, haga yo la educación en casa o la haga en el colegio. Yo no digo que el colegio esté mal. De hecho, creo que el colegio, si está bien armado, con clases pequeñas, o sea, aulas de no más de 15 alumnos, con profesores preparados, que entiendan que ellos son causa secundaria del saber y no los que imparten saber, o sea, que el maestro es Cristo, entonces que ellos remueven obstáculos a través de la mejor arma educativa que tenemos, que es la pregunta. Preguntando y repreguntando y ordenando las premisas, distinguiendo y usando los tópicos de invención aristotélicos, definiendo, distinguiendo causa y efecto, relación, circunstancia y autoridades, y van ordenando las ideas en una discusión en clase. Esos chicos empiezan a aprender a pensar por sí mismos, o sea, empiezan a ejercitar el trivium, que también lo estudian y lo ejercitan en sí mismos, pero lo empiezan a ejercitar en el día a día y empiezan a ejercitar también el quadrivium. Eso se puede hacer entre varios. Entonces, ¿yo qué diría? Diría si vas a hacer un colegio que tenga clases de no más de 15 alumnos, material, o sea, los buenos libros, porque como dice John Senior, no puedes comprender los grandes libros si no comprendes los buenos libros. Entonces, los buenos libros, ¿cuáles son? Los clásicos que han sobrevivido generaciones. Ahí Charlotte Mason es buenísima sobre todo para las edades de los más chiquititos, donde te habla de la narración, de esas cosas, ¿no? Los buenos libros, los grandes libros. Y entonces, ¿qué hago? Imagínate, padre, para mí, tanto homeschooling como el colegio es educar al chico para que pueda participar en la sobremesa de casa con los abuelos y los bisabuelos. O sea, para que pueda escuchar esa discusión de política, esa discusión de las grandes cosas, las grandes ideas, las que mueven al hombre y decir, participar inteligentemente de eso. Eso es hacer un ciudadano que pueda hablar de la política, ni más ni menos.